Vivimos en una era donde el pecado se disfraza de amor, donde lo prohibido se celebra y lo sagrado se ridiculiza. Se habla de libertad mientras las almas se encadenan y se llama progreso a lo que lentamente destruye el corazón. Pero, ¿qué pasa cuando el amor deja de ser santo y se convierte en rebelión? Esa es la pregunta que este mensaje responderá. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Hoy descubrirás que no todo lo que parece amor proviene del cielo, que hay sentimientos que iluminan, pero también hay pasiones que consumen, que lo que el mundo aplaude como romántico, muchas veces Dios lo llama pecado, y entender esa diferencia puede cambiar no solo tu manera de amar, sino también tu eternidad. Porque el amor de Dios no se mide en emociones, sino en verdad. No busca placer, busca propósito. Y cuando el Espíritu Santo revela lo que el mundo esconde, el alma despierta. Este video no es solo una historia, es un espejo. En él verás cómo la humanidad ha confundido el amor con la desobediencia y cómo solo Jesús puede restaurar su verdadero significado. Si estás listo para abrir los ojos y ver el amor como Dios lo ve, quédate hasta el final. Te prometo que cada palabra te hará entender por qué el amor que el mundo ofrece esclaviza y el amor de Dios libera. Antes de empezar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta abajo: Señor, enséñame a amar con verdad. Así ayudas a que esta palabra llegue a más corazones, porque cuando compartes la Biblia, compartes vida. Hace siglos, el hombre miraba al cielo para entender qué era el amor. Hoy basta con mirar una pantalla. Lo que antes se llamaba compromiso, ahora se llama etapa. Lo que antes era promesa eterna, hoy es solo una experiencia más. Vivimos rodeados de frases que dicen: sigue tu corazón. Pero nadie se atreve a preguntar hacia dónde está yendo ese corazón, porque el mundo ha fabricado su propia versión del amor, brillante, intensa, atractiva, pero vacía. El amor que el mundo ofrece no tiene raíz, solo apariencia. Habla de libertad, pero encadena. Promete placer, pero deja vacío el alma. Nos enseña que amar es sentir, no decidir. Que el deseo manda, aunque destruya, pero la Biblia ya lo advirtió: los hombres serán amadores de sí mismos, más que de Dios. 2 Timoteo 3, 2, 4. Esa profecía se cumple cada día cuando la humanidad confunde la pasión con la verdad y el placer con la salvación. En las redes, en las series, en las calles, el mensaje es el mismo. Si te hace feliz, está bien. Pero Jesús nunca dijo eso. Él enseñó que el amor verdadero no busca lo suyo, no envidia, no se engrandece. 1 Corintios 13. El amor que viene de Dios no se vende, no se usa, no se negocia. Es un fuego que purifica, no que consume. Y sin embargo, el mundo prefiere una versión más cómoda, una donde no haya oración, ni cruz, ni fe que incomode. Basta mirar alrededor: matrimonios quebrados, amistades falsas, corazones cansados. Se habla de amor libre, pero lo que vemos es esclavitud disfrazada de libertad. El ego ha tomado el lugar de Dios. La esperanza ha sido reemplazada por la emoción del momento. Y cada vez que el hombre decide amar sin escuchar al Espíritu Santo, repite la historia del Edén: escoger el fruto que brilla más, aunque lo lleve a la muerte. Jesús dijo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Y ese hielo espiritual ya cubre corazones enteros. Amamos solo mientras nos conviene, perdonamos solo cuando nos aplauden y dejamos de amar cuando amar cuesta. Pero el amor real, ese que sana, que restaura, que salva, solo puede existir donde habita Dios. Sin Él, todo amor se marchita. El amor que el mundo inventó es rápido, descartable, sin raíces. Te promete cielo, pero te deja en ruinas.
Mientras el amor de Dios construye puentes, el del mundo levanta muros. Y es aquí donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas veces llamamos amor a algo que Dios llama pecado? No porque Él quiera privarte, sino porque sabe que eso te destruye. Y así llegamos al punto donde el alma debe decidir: seguir el amor que el mundo ofrece o regresar al amor que Cristo enseñó. Porque no hay término medio. Uno te promete felicidad momentánea, el otro te ofrece vida eterna. Uno te exalta, el otro te transforma. El amor del mundo termina cuando el deseo se apaga, pero el amor de Dios empieza justo cuando decides rendirte a Él. El mundo repite una y otra vez que Dios es amor, pero rara vez recuerda que también es santo. Han convertido esa frase en un escudo para justificar cualquier cosa, como si el amor de Dios fuera una carta blanca para pecar sin consecuencias. Pero el amor divino no contradice su justicia, la completa. Dios no ama a pesar de su santidad, ama desde ella. Su amor no encubre el pecado, lo revela y luego lo limpia. En el Evangelio de Juan encontramos uno de los momentos más impactantes. Una mujer sorprendida en adulterio es llevada ante Jesús. Los líderes religiosos querían apedrearla, no porque buscaran justicia, sino porque deseaban poner a prueba al Maestro. Jesús no la condenó, pero tampoco aprobó su pecado. Con ternura y autoridad dijo: «Vete y no peques más». Juan 8:11. Ese es el equilibrio perfecto entre amor y santidad, misericordia que abraza, verdad que corrige. El amor de Dios no se deforma para adaptarse a nosotros, nos transforma para parecernos a Él. Nos invita al perdón, pero también al cambio. Nos muestra gracia, pero exige obediencia. El mismo Cristo que abrió sus brazos en la cruz para salvarnos, también dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Juan 14:15. En ese acto se revela el amor más puro, el que no solo salva, sino que purifica el alma. Pero la generación actual no soporta esa parte. Quiere un Dios que abrace, pero no que corrija. Un cielo sin renuncia, una salvación sin arrepentimiento. Hemos creado una imagen de Jesús tan cómoda que ya no incomoda a nadie. Sin embargo, el verdadero amor de Cristo no busca tu comodidad, busca tu libertad. Y para ser libres, primero hay que reconocer la cadena. Piensa en esto. ¿Qué clase de amor sería el de un padre que ve a su hijo acercarse al fuego y no lo advierte? ¿O el de un médico que conoce la enfermedad pero no dice la verdad por miedo a ofender? Así es el amor del mundo, un amor que calla ante el peligro por temor a perder aprobación. Pero el amor de Dios es distinto. Él hiere para sanar, corrige para salvar, disciplina porque ama. Cuando el Espíritu Santo entra en un corazón, no solo lo consuela, también lo confronta. Nos muestra las áreas donde la oscuridad aún reina y nos guía a la luz. Es un proceso que duele, pero que restaura. Y ahí entendemos que la Biblia no fue escrita para limitarnos, sino para protegernos, que el amor verdadero no es el que aprueba todo, sino el que nos guía a la salvación. Así que sí, Dios es amor, pero también es fuego, y ese fuego no destruye, purifica, no te teme, te transforma, no te deja igual, te hace nuevo. Porque el amor de Dios no aprueba lo que destruye al alma, lo enfrenta, lo redime y lo convierte en testimonio. Y quien lo ha experimentado ya no quiere volver atrás, porque ha probado lo que el mundo jamás podrá ofrecer, un amor santo, eterno y verdadero. En cada generación, el deseo ha sido una fuerza poderosa. Puede ser un fuego que ilumina o una llama que destruye. El problema no está en sentir, sino en permitir que el deseo gobierne donde solo Dios debe reinar. Cuando el corazón busca placer sin propósito, el amor se marchita y el alma se confunde. Lo vemos desde los primeros capítulos de la Biblia. El hombre siempre ha querido lo que no debía y ha pagado caro por ello. Sansón lo tenía todo: fuerza, propósito, un llamado divino.
Pero un deseo mal dirigido lo llevó a su ruina. Dalila no solo le robó el secreto de su poder, sino también su destino. No fue el enemigo quien lo venció, fue su propio corazón. David, el rey que amaba a Dios, cayó en la misma trampa cuando vio a Betsabé. En un solo momento de deseo, olvidó el compromiso que lo unía al Creador. El precio fue alto y la herida profunda. El deseo sin compromiso no construye, destruye. Promete emoción, pero deja cicatrices. Lo que comienza con fuego termina en cenizas. Y lo más peligroso es que el mundo te dirá que eso es vivir. Pero Jesús enseñó algo distinto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. En otras palabras, el verdadero amor no se guía por lo que siente, sino por lo que cree. El deseo puede gritar fuerte, pero la voz del Espíritu Santo siempre susurra más profundo. Nos recuerda que no todo lo que brilla proviene del cielo y que hay caminos que parecen correctos, pero terminan en muerte. Proverbios 14:12. Dios no nos llama a apagar el corazón, sino a purificarlo, porque cuando el deseo se somete al amor de Dios, deja de ser tentación y se convierte en propósito. El enemigo lo sabe, por eso nunca ataca primero tus fuerzas, sino tus deseos. Si logra que ames lo prohibido, no necesitará cadenas para retenerte, serás tú quien se quede. Y así, muchos han cambiado la fe por una emoción pasajera, la esperanza por una mirada vacía, el amor de Dios por un instante de placer. Pero lo que se construye sin Dios, tarde o temprano se derrumba. Cada historia de caída comienza igual. Una pequeña concesión, una mirada más, un pensamiento que no se detiene. Nadie planea perderlo todo, pero el pecado siempre empieza con algo que parece inofensivo. Sansón no perdió su fuerza en un día. David no perdió su paz en una noche. Ambos se alejaron lentamente del compromiso, hasta que el deseo tomó el control. Y ahí está la lección eterna. El corazón que no se somete a Dios se convierte en su propio ídolo, y todo ídolo, tarde o temprano, exige sacrificios. Algunos pierden su familia, otros su propósito, otros su comunión con Dios. Pero hay una salida: volver al amor verdadero. No el que depende del deseo, sino el que nace de la oración, de la obediencia y de la salvación, que solo Jesús puede ofrecer. Hubo un tiempo en que la voz de los profetas estremecía reinos enteros. Cuando Isaías hablaba, los reyes temblaban. Cuando Jeremías lloraba, la tierra se conmovía. Cuando Amós denunciaba la injusticia, las ciudades enmudecían. Pero hoy, ¿quién escucha? El mundo se ha vuelto un escenario lleno de ruido, donde la verdad es silenciada y lo sagrado es motivo de burla. Sin embargo, las palabras de los profetas siguen vivas, atravesando los siglos como un eco divino que clama: vuelvan a Dios antes de que sea tarde. Isaías advirtió a una nación que había aprendido a disfrazar el pecado de cultura. Jeremías lloró al ver cómo el pueblo transformaba el templo en un teatro. Amós gritó contra aquellos que ofrecían sacrificios mientras oprimían al débil. No hablaban por orgullo ni por fama, sino porque la voz de Dios ardía en sus huesos. Y aunque sabían que serían rechazados, hablaron, porque el amor verdadero también corrige, y el silencio del justo fortalece el ruido del pecado. Hoy no son los ídolos de piedra los que gobiernan, sino los de pantalla. Las multitudes ya no se arrodillan ante altares de oro, sino ante la aprobación digital. Y mientras las almas se entretienen, el Espíritu Santo sigue hablando a través de la Biblia, pero pocos tienen tiempo para escuchar. Los profetas fueron perseguidos por denunciar el pecado, nosotros por atrevernos a llamarlo por su nombre. Vivimos en una generación que aplaude lo que Dios reprueba y se ofende por lo que Él llama santo. Se predica un evangelio sin cruz, un amor sin verdad,
una fe sin obediencia. Pero la voz profética no puede adaptarse a la moda. Su deber es encender la conciencia. Cada vez que un corazón se atreve a hablar en nombre de Dios, el cielo vuelve a sonar sobre la tierra. Jeremías dijo, «Su palabra fue en mi corazón como fuego ardiente, encerrado en mis huesos». Jeremías 20:9. Ese fuego no busca destruir, busca despertar. Los profetas lloraban porque amaban al pueblo, no porque lo odiaban. Sabían que la esperanza de Israel no estaba en su fuerza, sino en su arrepentimiento. Y hoy, el mensaje sigue siendo el mismo. Mientras haya aliento, hay oportunidad de salvación. Pero el mundo ya no quiere lágrimas, quiere aplausos. Ya no busca la verdad, busca consuelo fácil. Por eso, los mensajes que confrontan se ignoran y los que entretienen se viralizan. Sin embargo, Dios siempre levanta voces, tal vez no con trompetas, sino con susurros que atraviesan el alma. Y si escuchas con atención, notarás que Él sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento, porque los profetas no murieron. Su mensaje vive en cada creyente que se atreve a decir, «Esto no está bien». Cada vez que defiendes la verdad, continúas la obra de Isaías, Jeremías y Amós. No necesitas púlpito para ser profeta, solo un corazón que no tolere el silencio ante el pecado. Y aunque el mundo parezca sordo, la palabra de Dios nunca deja de resonar. Hay amores que comienzan puros y terminan ocupando el lugar de Dios. Es el peligro más silencioso, el más sutil. Porque el corazón no deja de amar, simplemente cambia de trono. Lo que empezó como bendición se convierte en prisión. Así fue con Salomón, el hombre más sabio que jamás existió. Dios le concedió sabiduría, riqueza y paz, pero su corazón se dividió entre el cielo y los placeres del mundo. Y cuando el amor por Dios fue reemplazado por el amor a sí mismo, el reino comenzó a caer. En 1 Reyes 11, la escritura es clara. Y cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. No ocurrió de un día para otro. Fue un desliz lento, casi imperceptible, un compromiso aquí, una excusa allá. Lo mismo sucede hoy. No levantamos altares de piedra, pero sí de personas, dinero, fama o éxito. Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios se convierte en idolatría, incluso algo que empezó con buenas intenciones. El amor se vuelve pecado cuando se coloca por encima de la fe, cuando exige lo que solo Dios puede dar. Hay quienes dicen, lo hago por amor, pero terminan alejándose del propósito divino. Otros buscan aceptación en relaciones que saben que Dios no aprueba, y aún así insisten, convencidos de que el amor justifica todo. Pero la verdad es que el amor sin obediencia es traición, porque quien realmente ama a Dios lo demuestra con su entrega, no con sus palabras. Salomón pensó que podía mantener su comunión con Dios mientras abrazaba lo que Dios condenaba. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Decimos amar al Señor, pero seguimos adorando a lo que Él ya nos pidió soltar. Y no siempre son cosas malas. A veces idolatramos una relación, un proyecto, un sueño, algo que ocupa nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra devoción. Cuando eso sucede, el alma se fragmenta porque fue creada para adorar solo a uno. El Espíritu Santo no comparte su trono. No puede habitar en un corazón dividido. Él nos ama demasiado para dejarnos amar lo que nos destruye. Por eso, muchas veces, Dios permite pérdidas que nos duelen, pero que nos devuelven al camino. Lo que parece un castigo es, en realidad, una llamada de misericordia. Porque antes de que el amor se convierta en ídolo, Dios prefiere quebrar el altar. El amor que el mundo ofrece te dice, haz lo que te haga feliz. Pero el amor que viene de Dios te pregunta, ¿eso te acerca a mí? Esa es la diferencia entre el amor temporal y el eterno. Uno busca emoción, el otro transformación. Uno termina en vacío, el otro
en salvación. Cuando el amor nace del ego, esclaviza. Cuando nace del cielo, libera. Y así comprendemos que amar no es poner a alguien en el centro, sino mantener a Dios en el trono. Solo entonces el amor se vuelve santo. Solo entonces la Biblia deja de ser un libro antiguo y se convierte en un espejo que nos confronta. Porque el amor verdadero no roba el lugar de Dios, lo refleja. Y cuando amamos así, el corazón ya no se pierde en lo que siente, sino que se sostiene en lo que cree. Desde el principio de los tiempos, el enemigo no necesitó gritar para destruir, le bastó con susurrar una mentira. En el Edén, la serpiente no obligó a Eva a pecar, solo sembró una duda. ¿De verdad Dios dijo eso? Génesis 3:1. Así comenzó la rebelión más grande de la historia. No con una guerra, sino con una conversación. Satanás no cambia sus métodos, solo los disfraza. Hoy ya no habla desde un árbol, sino desde las ideas, la cultura y las emociones. Su estrategia sigue siendo la misma: hacerte creer que puedes ser tu propio Dios. El enemigo no ataca primero tu cuerpo, sino tu mente. Te hace creer que el pecado no es tan grave, que el amor puede justificarlo todo, que la gracia te permitirá seguir viviendo igual. Pero cada mentira suya tiene un propósito: alejarte de la voz del Espíritu Santo. Y cuando el alma se acostumbra a la oscuridad, ya no distingue la verdad. Así nacen las generaciones que llaman libertad a lo que los está esclavizando. Satanás sabe que no puede destruir el amor de Dios, por eso intenta falsificarlo. Te mostrará algo parecido al amor, pero sin santidad. Algo parecido a la fe, pero sin obediencia. Algo parecido a la esperanza, pero sin cruz. Te dará placer sin paz, emoción sin propósito, compañía sin compromiso, y cuando todo eso te deje vacío, te hará creer que Dios fue quien te falló. En cada tentación, el enemigo busca corromper lo que Dios diseñó para bien. Lo hizo con Adán y Eva, con Sansón, con David, y lo hace hoy con nosotros. No intenta que rechaces a Dios de inmediato, solo quiere que lo pospongas, que digas: mañana oraré. Después cambiaré. Pero ese mañana puede convertirse en nunca, porque mientras más alimentas una mentira, más muere la verdad dentro de ti. El diablo no destruye de golpe, seduce lentamente. Usa palabras dulces, justificaciones lógicas, sentimientos legítimos. Pero detrás de su voz amable siempre hay cadenas invisibles. Jesús lo llamó el padre de la mentira, Juan 8:44. Y su táctica más peligrosa no es la persecución, sino la confusión. Logra que el pecado parezca compasión, que la rebeldía parezca amor, que la desobediencia parezca libertad. Sin embargo, el amor de Dios no deja de buscar al que se extravía. Aun cuando creas que has caído demasiado lejos, su verdad sigue brillando. No para condenarte, sino para despertarte. La Biblia no está llena de prohibiciones, sino de advertencias que protegen. Dios no te dice no para limitarte, sino para librarte. Cada mandato divino es un escudo contra la mentira que quiere destruirte. Por eso, cuando el enemigo te susurre que no pasa nada, recuerda la voz que te llama por tu nombre, esa voz que no promete placer, sino salvación. Esa voz que no manipula, sino restaura. La única manera de vencer la mentira es conocer la verdad. Y la verdad no es una idea, es una persona, y su nombre es Jesús. Cada vez que la humanidad decide cambiar lo que Dios estableció, algo se rompe en el alma del mundo. Lo vemos desde el principio. Cuando el hombre quiso construir su propia torre hacia el cielo, Dios confundió su lenguaje. Génesis 11. Cuando el pueblo de Israel decidió tener un rey como las demás naciones, el Señor les advirtió que sufrirían las consecuencias. Y así fue. Cada intento del hombre por redefinir lo sagrado termina en pérdida, no en progreso. Hoy vivimos ese mismo ciclo, pero disfrazado de modernidad. Llamamos evolución a lo que Dios llama rebeldía.
Redefinimos el amor, la familia, la verdad, y luego nos preguntamos por qué el mundo se desmorona. Isaías 5:20 ya lo profetizó. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Es un versículo que suena antiguo, pero describe perfectamente el presente, porque la confusión moral no comenzó afuera. Comenzó en los corazones que se acostumbraron a negociar la verdad. El costo de redefinir lo sagrado no siempre llega de inmediato. A veces se disfraza de éxito, de aprobación o de tolerancia, pero mientras la sociedad celebra su progreso, el alma humana se vuelve más vacía. Lo que antes provocaba vergüenza, hoy se celebra. Lo que antes se consideraba pecado, hoy se llama derecho. Y así, el hombre sigue levantando su propio altar de independencia, creyendo que la ausencia de juicio es la aprobación de Dios. La Biblia muestra que Dios es paciente, pero no indiferente. En los tiempos de Noé, el pecado llegó tan lejos que el corazón del hombre solo pensaba en maldad. Génesis 6:5. Dios esperó, llamó, advirtió, pero el pueblo no escuchó. El diluvio no fue solo agua, fue el precio de un mundo que redefinió la pureza, y cada vez que el hombre decide cambiar las reglas divinas, la historia vuelve a repetirse. Hoy el Espíritu Santo sigue advirtiendo, no con truenos ni relámpagos, sino con esa incomodidad silenciosa en el alma. Esa sensación que te dice, esto no está bien, esa voz que el mundo llama culpa, pero que Dios llama misericordia. Porque antes del juicio siempre viene la advertencia, y si el corazón aún puede sentir remordimiento, es porque Dios no lo ha entregado a la indiferencia. Redefinir lo sagrado tiene consecuencias profundas, no solo destruye la moral, sino la identidad. Porque cuando una sociedad decide borrar los límites que Dios puso, también pierde su propósito. Sin verdad, no hay dirección. Sin santidad no hay esperanza, sin obediencia no hay salvación. Y así, el hombre corre hacia su propio abismo, convencido de que está avanzando. Pero aún hay fe, aún hay gracia. La historia no termina en el caos, sino en la oportunidad. El mundo puede cambiar sus leyes, pero no puede cambiar la verdad, porque la verdad no depende de la opinión, sino del Creador. Y Él sigue extendiendo su mano, esperando que alguien la tome. El juicio puede empezar en silencio, pero la misericordia de Dios siempre grita más fuerte. Si el mundo realmente comprendiera el amor, miraría a la cruz. Allí no hubo rosas ni promesas vacías, sino sangre, silencio y entrega. Jesús no habló del amor, lo demostró. No amó por interés, sino por compasión. No buscó ser comprendido, sino salvar. Y en ese acto eterno nos enseñó que el amor verdadero no es emoción, es sacrificio. No busca lo suyo, busca lo eterno. Mientras el mundo repite que amar es aceptarlo todo, Jesús mostró lo contrario. Amar también es corregir, advertir y a veces dejar ir. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no la condenó, pero tampoco la justificó. Dijo, vete y no peques más. Juan 8:11. Con una sola frase reveló el equilibrio perfecto entre misericordia y verdad. Su amor no encubre el pecado, lo transforma, no lo tolera, lo vence. El amor de Jesús siempre tuvo propósito. Cuando sanó enfermos, cuando perdonó a los que lo traicionaron, cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, no lo hizo para mostrarse bueno, sino para revelar el corazón del Padre. En cada gesto, en cada palabra, se cumplía una verdad profunda. El amor de Dios no se trata de sentir bien al hombre, sino de salvar su alma. Porque amar en los ojos del cielo significa guiar hacia la salvación. A veces confundimos compasión con aprobación. Pensamos que amar a alguien es nunca decirle la verdad, para no herirlo. Pero Jesús nos enseña que el amor sin verdad no salva, y la verdad sin amor destruye. Por eso, Él unió ambos en un mismo camino. Su amor te abraza tal como eres, pero no te deja igual.
te levanta del polvo, pero te enseña a caminar en santidad. Ese es el amor que el mundo ya no entiende, pero que el alma sigue necesitando. En la cruz, el Espíritu Santo reveló el amor más puro del universo, un amor que no exige reciprocidad, un amor que soporta el rechazo, un amor que ora incluso por los que lo crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Qué amor humano podría decir eso? Ninguno, porque el amor humano busca justicia, el divino ofrece gracia. Jesús no vino a enseñar una nueva religión, sino a restaurar la conexión rota entre Dios y el hombre. Cada paso hacia el Calvario fue una lección silenciosa sobre el amor verdadero, un amor que carga la culpa ajena, que sangra por otros, que entrega su vida sin esperar recompensa. Por eso, cuando decimos que seguimos a Cristo, estamos diciendo que queremos amar como Él amó. El amor de Jesús no ignora la cruz, la abraza. Y solo quien ha pasado por la cruz puede comprender el poder de ese amor. Porque el amor del mundo termina en desilusión, pero el amor de Cristo termina en resurrección. Es el amor que no muere, el amor que cambia destinos, el amor que aún hoy llama al corazón endurecido y dice: yo te amé primero. El amor verdadero no comienza cuando alguien te dice te amo, sino cuando el alma reconoce que ha amado mal. El arrepentimiento no es castigo, es una puerta abierta. Es el momento en que el ser humano deja de justificar sus caídas y decide volver al abrazo del Padre. Y aunque el mundo lo vea como debilidad, para Dios es el mayor acto de valentía. Porque quien se arrepiente no huye de la verdad, la enfrenta. Jesús contó una historia que resume el corazón del Evangelio, la del hijo pródigo. Un joven que, cansado de los límites de su padre, pidió su herencia y se fue lejos. Creyó que libertad era hacer lo que quisiera, amar como quisiera, vivir sin rendir cuentas. Pero pronto descubrió que la vida sin Dios puede empezar con placer y terminar en ruina. Solo cuando lo perdió todo comprendió lo que realmente valía. Lucas 15. Aquel hijo no volvió por miedo, sino por amor. Recordó el rostro de su padre, su bondad, su compasión. Se levantó, ensayó palabras de perdón y regresó con el corazón quebrado. Pero antes de llegar, su padre ya lo esperaba en el camino. Corrió hacia él, lo abrazó y lo vistió de nuevo. Así es el amor de Dios. No espera explicaciones, espera corazones dispuestos. No condena al que cae, sino al que se niega a levantarse. El arrepentimiento no es una emoción pasajera, es una transformación interior. Es mirar al cielo y decir: Padre, fallé, pero quiero volver. Y en ese instante, el Espíritu Santo empieza a reconstruir lo que el pecado había destruido. Porque el arrepentimiento abre espacio para que la fe crezca, la esperanza renazca y la salvación comience. Es el inicio de una historia nueva. Muchos piensan que Dios se aleja cuando pecamos, pero es al revés. Somos nosotros los que huimos. Él siempre está en el mismo lugar, con los brazos extendidos. Su amor no cambia con nuestras caídas, pero tampoco se conforma con vernos perdidos. Por eso insiste, llama, incomoda, porque sabe que el pecado promete placer, pero solo deja vacío, y el arrepentimiento, aunque duele, sana. La Biblia está llena de historias de segundas oportunidades. Pedro, que negó a Jesús 3 veces. David, que cayó y fue restaurado. María Magdalena, que fue liberada del pasado. Ninguno fue rechazado, porque todos reconocieron su error. Dios no busca perfectos, busca sinceros. Y cuando el alma se rinde, el cielo se abre. Arrepentirse no es mirar atrás con culpa, sino mirar adelante con esperanza. Es entender que Dios no te ama menos porque te corrige. Te ama tanto que no te deja donde caíste. Cada lágrima de arrepentimiento riega el suelo donde germina un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo tiene un nombre: Jesús.
Cuando el apóstol Pablo escribió sobre el amor en su carta a los Corintios, no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Había conocido el fanatismo, la religión sin compasión, el celo sin ternura. Había perseguido al pueblo de Dios creyendo hacerlo por amor a la verdad. Pero fue derribado por la luz de Cristo y comprendió que el verdadero amor no nace del orgullo, sino de la gracia. Desde ese día, todo su mensaje cambió. Si no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Esas palabras, tan simples y tan eternas, resumen el corazón del Evangelio. Pablo entendió que los dones, la sabiduría o incluso la fe sin amor no tienen valor. El amor es el idioma del cielo, el lenguaje que el Espíritu Santo usa para tocar el alma humana. Sin él, todo suena vacío. Y lo más impactante es que no describe un amor emocional, sino un amor activo, paciente, bondadoso, humilde, perdonador. El amor, según Pablo, no busca ser comprendido, sino ser vivido. No necesita reconocimiento, porque su recompensa está en Dios. Él escribió estas palabras en una comunidad dividida, donde cada uno quería tener la razón. ¿No es el mismo problema que enfrentamos hoy? Las personas discuten sobre quién tiene la verdad, mientras olvidan que la verdad, sin amor, se convierte en arma, y el amor sin verdad, en engaño. Pablo confrontó ese error con firmeza. Dijo que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. No se trata de ser ingenuo, sino de reflejar a Cristo, porque Jesús también soportó el desprecio, creyó en los perdidos, esperó el arrepentimiento y amó hasta el final. Ese amor no es débil, es invencible, es la fuerza que venció la muerte. En el mundo moderno, muchos repiten Dios es amor, pero pocos entienden que ese amor exige entrega. Pablo lo sabía, fue golpeado, traicionado, encarcelado. Sin embargo, siguió predicando con alegría, porque el amor de Dios no depende de las circunstancias, sino del propósito. Cuando el amor humano se agota, el amor de Cristo comienza. Y ese amor no busca placer, busca salvación. Cada palabra de 1 Corintios 13 nos invita a examinarnos. ¿Nuestro amor se parece al de Jesús o al del mundo? ¿Amamos solo cuando nos aman o también cuando nos hieren? Pablo no escribió un poema romántico, escribió una guía de guerra espiritual. Porque amar como Cristo en un mundo egoísta es un acto de resistencia. Solo quien tiene el corazón lleno del Espíritu Santo puede hacerlo. El amor sin verdad es ilusión. La verdad sin amor condena. Por eso Cristo une ambas en una sola cruz. El amor de Pablo no era sentimentalismo, era una revolución del alma. Y cada vez que amamos con ese tipo de amor, el cielo se refleja en la tierra. Porque el amor no es una emoción pasajera, es la señal de los que realmente han sido transformados por Jesús. María Magdalena no conoció a Jesús en un templo, sino en medio de su ruina. Su nombre estaba manchado, su historia rota. Era una mujer que había sido esclava del pecado, oprimida por fuerzas espirituales que la desfiguraban por dentro. Pero cuando Jesús la miró, no vio su pasado, vio su propósito. No le pidió explicaciones, ni le recordó sus errores. Solo pronunció su nombre y ese sonido bastó para liberarla. Así actúa el amor que viene de Dios. No juzga para destruir, sino que revela para sanar. Nadie entendía cómo una mujer como ella podía seguir al Maestro tan de cerca. Pero el amor de Dios no se fija en las etiquetas, sino en el corazón. María fue testigo de milagros, escuchó palabras de vida, y cuando muchos huyeron del Calvario, ella permaneció. No porque fuera perfecta, sino porque sabía lo que significaba ser perdonada. Su amor no nació de la religión, sino de la gratitud. Y el amor agradecido es el más poderoso, porque se convierte en testimonio. Jesús no solo expulsó los demonios que la atormentaban, le devolvió la dignidad, le dio una nueva identidad, una nueva esperanza, un nuevo propósito.
Ese es el poder transformador del Espíritu Santo. Convertir las heridas en ministerio, las lágrimas en mensaje y el pasado en puente hacia la salvación. Cuando el amor de Dios entra, no deja nada igual. No reforma, renueva, no tapa el dolor, lo redime. El mundo habría desechado a María, pero Dios la eligió para uno de los momentos más grandes de la historia. Fue ella quien vio al Cristo resucitado antes que nadie. Juan 20, 16, 18. La primera en escuchar su voz después de la tumba. ¿Te imaginas? La mujer que el mundo despreciaba se convirtió en la primera mensajera de la victoria eterna. Así de profundo es el amor que transforma. Eleva lo que el mundo pisó y usa lo que el mundo descartó. Muchos buscan un amor que los haga sentir mejor, pero el amor de Dios va más allá, te hace ser mejor. No te da consuelo temporal, te da propósito eterno. María no volvió a ser la misma, y nadie que experimente ese amor puede seguir igual. Cuando Cristo entra en un corazón, todo cambia. El pecado pierde poder, la vergüenza se disuelve y la fe comienza a florecer. Ese mismo amor está disponible hoy. No importa cuán lejos hayas caído, ni cuántas veces hayas fallado. Jesús no busca perfectos, busca dispuestos. Lo que el mundo ve como desecho, Dios lo llama escogido. Y cuando decides creer eso, el amor de Dios te reconstruye desde adentro, como hizo con María. El amor que transforma no se mide por palabras, sino por frutos. Cambia tu forma de mirar, de hablar, de amar. Y aunque el pasado intente recordarte quién eras, Dios ya escribió un nuevo nombre sobre ti, porque el amor de Cristo no solo te rescata, te corona. En los primeros años del cristianismo, la iglesia era una llama pura en medio de un mundo oscuro. Los creyentes no necesitaban templos majestuosos ni espectáculos para demostrar su fe. Su testimonio era su mayor predicación. Pero con el tiempo, esa llama comenzó a apagarse, no por falta de enemigos, sino por exceso de concesiones. El peligro más grande para la iglesia nunca ha sido la persecución externa, sino la seducción interna, cuando intenta agradar al mundo más que a Dios. Pablo advirtió: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Sin embargo, muchos hoy han confundido compasión con conformismo. La iglesia moderna se encuentra en una batalla invisible entre agradar al público y permanecer fiel a la palabra. Se predican sermones sin cruz, se cantan himnos sin convicción, se ofrece gracia sin arrepentimiento. Y lo más doloroso es que pocos lo notan, porque el ruido del mundo ha invadido el altar. El Espíritu Santo sigue hablando, pero muchos templos ya no guardan silencio para escucharlo. Se teme más al juicio humano que al juicio divino. Se evita hablar del pecado para no ofender. Se ignora la santidad para no incomodar. Pero una iglesia que calla ante el pecado deja de ser luz y se convierte en sombra. Porque el amor de Dios no se mezcla con el error, lo redime, lo confronta, lo transforma. Jesús nunca buscó ser popular, buscó ser obediente. Cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, no lo hizo por odio, sino por amor a la verdad. Cuando purificó el templo y volcó las mesas, no lo hizo por ira ciega, sino por celo santo. Y si él, siendo perfecto, no transigió con el pecado, ¿cómo podría su iglesia hacerlo? La verdadera compasión no justifica lo que destruye, advierte para salvar. El peligro de amar al mundo no es inmediato, es progresivo. Empieza con tolerancia, luego con aceptación y termina con adoración. La Biblia enseña que nadie puede servir a dos señores. No se puede predicar gracia mientras se celebra el pecado. No se puede hablar de fe mientras se vive en hipocresía. Dios busca una iglesia que no solo cante de amor, sino que ame con verdad. Pero hay esperanza, siempre la hay.
Dios no ha abandonado a su iglesia, la está despertando. Está levantando voces, restaurando corazones, encendiendo nuevamente el fuego del primer amor. Y aunque el mundo la critique, una iglesia que se arrodilla en oración tiene más poder que 1000 gobiernos. Porque una palabra dicha desde el altar con unción vale más que 1000 discursos vacíos. Este es el tiempo de volver a la esencia, de recordar que la iglesia no fue llamada a entretener, sino a transformar. Que su misión no es ser aceptada, sino ser testigo, que su fuerza no está en los números, sino en la presencia de Dios. Y cuando esa presencia regresa todo cambia, porque el amor de Cristo no busca templos llenos, sino corazones encendidos. El amor del mundo siempre promete eternidad, pero no puede cumplirla. Todo lo que nace sin Dios termina muriendo. Las emociones se apagan, los deseos cambian, las promesas se olvidan. Pero el amor de Dios, ese que muchos rechazan por parecer duro, es el único que trasciende el tiempo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mateo 24:35. Y cuando este mundo llegue a su fin, solo quedará una pregunta: ¿a quién amaste realmente? El libro del Apocalipsis describe un día en el que los libros serán abiertos y las máscaras caerán. Apocalipsis 20:12. Allí no habrá fama, ni excusas, ni popularidad. Solo quedará la verdad desnuda frente al Creador. Todo lo que el hombre llamó amor será revelado por lo que realmente fue. Lo que se hizo por vanidad se desvanecerá. Lo que se hizo por fe permanecerá. En ese momento, los aplausos del mundo no servirán de nada, y la única voz que importará será la de Dios diciendo: «Bien, siervo fiel». El Espíritu Santo no advierte por miedo, sino por misericordia. Nos recuerda que cada elección tiene un eco eterno. Cuando amamos fuera de la voluntad de Dios, podemos sentir placer por un instante, pero cosechamos vacío para siempre. En cambio, cuando amamos como Cristo, aunque duela, sembramos eternidad. Por eso Jesús dijo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Mateo 7:15. No todo lo que parece amor viene del cielo. Dios no puede ser burlado. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento será medido por su justicia perfecta, pero su amor no busca condenar, busca salvar. Él no quiere verte caer, quiere verte despertar, porque el juicio no es el final para el que se arrepiente, es el inicio de una gloria sin fin. Lo que para el mundo es pérdida, para Dios es purificación. Y lo que el enemigo usa para destruirte, el cielo lo convierte en testimonio. El problema no es que el mundo no hable de amor, es que ha olvidado al autor. Ha cambiado el evangelio por filosofía, la esperanza por motivación, la oración por apariencia. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, su amor se convierte en idolatría y su libertad en esclavitud. Por eso Jesús advirtió: «El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará». Mateo 16:25. Porque solo el amor que muere al ego puede vivir para siempre. Las consecuencias eternas no son castigo, son resultado. Si sembraste en la carne, recogerás corrupción. Si sembraste en el espíritu, recogerás vida eterna. Gálatas 6:8. Nadie puede evitar ese día. Pero el amor de Dios sigue extendiendo su mano antes del juicio, ofreciendo gracia en lugar de condena. Lo único que se necesita es creer. El amor falso muere con el tiempo, el amor santo permanece para siempre. Esa es la gran diferencia. Por eso, mientras haya aliento hay oportunidad. No esperes al final para amar bien. Ama hoy como Cristo te amó, perdona como Él perdonó, sirve como Él sirvió. Porque al final de los tiempos, lo único que quedará será el amor que tuvo su raíz en Dios. El mundo ha hecho de la pureza una palabra anticuada, se ríe de ella, la considera una carga, una represión.
Pero la Biblia enseña que la pureza no es una cadena, es una llave que abre la puerta a la presencia de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8 no dice los perfectos, sino los limpios. Y la limpieza no se logra con esfuerzo humano, sino con el fuego purificador del Espíritu Santo. La pureza no significa vivir sin errores, sino vivir sin doblez. Es tener un corazón transparente, que no juega con Dios ni con el pecado. Es mirar al cielo con la misma sinceridad con la que miras a los demás. En una generación que celebra lo superficial, ser puro es un acto de rebeldía santa, porque mientras el mundo se disfraza para ser aceptado, el Hijo de Dios se desnuda ante su Creador para ser transformado. El enemigo ha intentado convencerte de que la pureza te quita libertad, pero en realidad te la devuelve. El pecado siempre promete placer y termina en esclavitud. La santidad parece renuncia, pero termina en salvación. Lo que hoy el mundo llama libre, muchas veces vive encadenado. Pero aquel que decide mantenerse puro, aunque cueste, aunque duela, experimenta una libertad que ningún deseo puede ofrecer. La pureza empieza en los pensamientos. No es solo lo que haces, sino lo que permites crecer dentro de ti. Jesús fue claro. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. El pecado no comienza en las manos, sino en la mente. Por eso el Espíritu Santo quiere renovar tu forma de pensar, para que tu alma no sea esclava de lo que el mundo aprueba. Ser puro en estos tiempos no es fácil, pero es posible. José, en Egipto, fue tentado por la esposa de Potifar. Tenía poder, soledad y oportunidad, pero eligió la integridad. Nadie lo aplaudió en ese momento, pero el cielo lo honró después. Lo que parecía una pérdida se convirtió en promoción. Así actúa Dios. Recompensa a los que eligen la santidad en secreto. La pureza no te hace mejor que otros, te hace más parecido a Cristo, te enseña a amar con propósito, a servir sin interés, a vivir sin máscaras. Es el reflejo del amor de Dios en un corazón humano. Cuando decides ser puro, no solo proteges tu alma, sino que te conviertes en testimonio viviente de lo que la gracia puede hacer. Porque la pureza no se alcanza, se recibe y se mantiene con oración, disciplina y amor verdadero. El amor que obedece es el amor que salva. No hay pureza sin amor, ni amor sin verdad. Y aunque el mundo te critique por no seguir su corriente, recuerda, un río limpio nunca se mezcla con el barro. Dios te llama a ser ese río, a mantener tu esencia en medio de la impureza, a brillar donde otros se apagan. Porque la pureza no es un sacrificio, es el camino a ver el rostro de Jesús. El amor, esa palabra tan usada, tan cantada, tan distorsionada. El mundo la pronuncia con los labios, pero ha olvidado su origen. Solo hay un lugar donde el amor recupera su sentido, en Cristo. Él no vino a crear una religión, sino a restaurar el verdadero significado del amor. Porque sin Dios, amar se convierte en deseo. Con Él, amar se convierte en propósito. Desde el principio, el hombre buscó amar sin obedecer. Quiso sentir sin comprometerse, recibir sin entregar. Pero el amor de Dios nos enseña que el amor sin verdad no salva y la verdad sin amor no transforma. Jesús vino a unir ambos. En la cruz, la justicia y la misericordia se abrazaron. Allí, el amor fue definido para siempre, un acto de entrega total, no una emoción pasajera. Restaurar el amor significa volver al diseño original. Significa amar como Jesús amó, con paciencia, con pureza, con fe, con perdón. Él amó al traidor, abrazó al leproso, lloró por los que lo rechazaron. Su amor no depende de la respuesta, sino de la obediencia al Padre. Por eso, quien aprende a amar como Cristo, deja de esperar reconocimiento y empieza a reflejar redención.
Hoy más que nunca, el mundo necesita ver ese tipo de amor. Un amor que no se vende, que no se corrompe, que no cambia con las estaciones. Y ese amor solo puede nacer en un corazón gobernado por el Espíritu Santo. No se enseña con palabras, se demuestra con actos. Cuando perdonas al que te hirió, cuando ayudas sin ser visto, cuando oras por los que te desean mal. Eso es amar como el cielo ama. La Biblia nos invita a recordar: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. No es por lo que predicamos, sino por cómo amamos. Una iglesia que ama con pureza evangeliza sin palabras. Una familia que ama como Cristo predica sin micrófono, porque donde hay amor verdadero, el reino de Dios se manifiesta. Restaurar el amor también significa sanar la visión que tenemos de él. No es debilidad, es poder, no es ceguera, es revelación. El amor de Cristo no te hace vulnerable, te hace invencible. Te permite mirar el dolor sin volverte amargo, enfrentar el rechazo sin perder la esperanza y caminar en gracia cuando todos exigen justicia. Ese amor cambia atmósferas, reconstruye lo que parecía perdido. Por eso, deja que Dios te enseñe a amar como Él ama. Permítele limpiar tu corazón de todo amor contaminado por el orgullo o el miedo. Porque solo cuando el amor es santo, la vida cobra sentido. Y si has perdido la capacidad de amar, pídele al Creador que la restaure. Él lo hará, porque el amor no muere, solo necesita volver a su fuente, Jesús. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, pero también la más incomprendida. Muchos piensan que el amor de Dios no puede juzgar, que solo abraza, que solo perdona. Pero el mismo amor que salva a uno puede condenar a otro. No porque Dios cambie, sino porque el hombre decide cómo responder a ese amor. Ante la cruz no hay terreno neutral, o te rindes o te alejas. Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:17. Pero añadió algo que pocos citan: el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. En otras palabras, el amor fue ofrecido, pero no todos lo aceptan. El amor de Dios no fuerza, invita, no impone, espera, pero quien lo rechaza elige las tinieblas sobre la luz. Y esa elección tiene consecuencias eternas. El Espíritu Santo sigue tocando corazones, susurrando: vuelve. Sin embargo, muchos confunden su paciencia con aprobación. Creen que el silencio de Dios es permiso, cuando en realidad es misericordia. Pero llegará un día en que esa puerta se cerrará. Y no porque Dios deje de amar, sino porque el tiempo de la gracia habrá terminado. Entonces, el amor que antes salvaba se convertirá en juicio para los que lo despreciaron. A lo largo de la historia, la humanidad ha querido construir su propia versión del amor. Un amor sin límites, sin verdad, sin Dios. Pero ese amor, lejos de liberar, esclaviza, promete esperanza pero deja vacío. Dice: sé tú mismo, cuando lo que más necesita el hombre es volver a ser como Cristo. Porque el amor del mundo solo mira hacia adentro. El amor divino siempre mira hacia el cielo. El amor de Dios salva al que se rinde, pero condena al que lo usa como excusa para pecar. Porque el amor que justifica el pecado no viene del cielo. El verdadero amor no te deja cómodo en la oscuridad, te guía hacia la luz de la salvación. Por eso Jesús no solo perdonaba, también decía: no peques más. Su amor no cambia las normas de Dios, cambia el corazón del hombre. El mundo llama intolerancia a lo que Dios llama santidad. Y muchos, por miedo a perder aceptación, han cambiado la verdad por aprobación. Pero el día del juicio revelará la diferencia entre amar a Dios y usar su nombre para justificar el pecado. En ese día, los labios que pronunciaron Señor, Señor, sin obedecerle, escucharán su voz decir: no os conozco. Mateo 7:23. Duras palabras,
pero nacidas del amor que no miente. El amor que salva o condena es el mismo. Solo cambia según tu respuesta. Dios ya hizo su parte. En la cruz ofreció perdón, libertad y vida eterna. Ahora el turno es nuestro. ¿Qué harás tú con ese amor? ¿Lo abrazarás o lo ignorarás? Porque no hay término medio. Lo que hoy decidas frente al amor de Cristo determinará tu eternidad. Vivimos en una era donde el amor se ha convertido en un disfraz, donde se justifica el pecado en nombre de la libertad y se llama intolerancia a la verdad. Pero el amor verdadero, el amor que viene del cielo, no se adapta al hombre, lo transforma. Y ese amor tiene un nombre, Jesús. Él no vino a condenarte, vino a rescatarte. No vino a señalarte, vino a levantarte. Y aún hoy su voz sigue diciendo: vuelve a casa porque todavía hay tiempo. Tal vez has amado mal, te has perdido en relaciones vacías o has buscado llenar tu corazón con lo que el mundo llama amor. Pero si hoy escuchas estas palabras, es porque el Espíritu Santo te está recordando que el amor de Dios no ha cambiado. Él sigue esperándote, sigue creyendo en ti, sigue extendiendo su mano. Y cuando decides tomarla, tu historia cambia para siempre. El amor de Dios no te exige perfección, solo sinceridad. No te pide que llegues limpio, te pide que llegues dispuesto. Y cuando lo haces, Él borra tu pasado, sana tus heridas y enciende una nueva esperanza en tu alma, porque donde el amor de Cristo entra, el pecado pierde poder y la salvación comienza. Así que no vivas un amor que te aleja de Dios. No aceptes lo que el mundo llama bueno, si Dios lo llama pecado. El amor verdadero no te destruye, te redime. No te hunde, te levanta. No te usa, te purifica. El amor de Dios no solo cambia tu historia, cambia tu destino eterno. Y si este mensaje tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, enséñame a amar como tú amas. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Aquí cada día la Biblia cobra vida y cada palabra tiene el poder de renovar tu fe. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque cada historia que contamos puede ser la respuesta que tu alma necesita. Recuerda, el amor del mundo termina cuando el deseo se apaga, pero el amor de Dios empieza justo ahí, cuando el alma se rinde. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.